hermanos, poder ser usados por Dios. Voy a leer el texto y después cantamos este coro que es muy bonito, que habla de ser usado, habla de ser un faro, amén, de ser un puente, y eso dice mucho, amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21, y creo que hemos meditado en algunas ocasiones en este texto bíblico, que nos enseña, ahí hay una riqueza muy especial. Y quiero rogar a mis hermanos que de pronto han salido a la cafetería, yo creo que muchas veces hemos orientado de que a la hora de la prédica, cero ventas, ¿cierto? Cero ventas. Si alguno necesita tomar, si alguno tiene sed, vaya a la cafetería, compre y después beba. Cierto que haya un tiempito, pero la predicación de la palabra es un momento muy especial. No podemos perdernos el momento en que Dios nos orienta y nos habla a través de la predicación de su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21. 2, 20, 21. Vamos. Está recordándome de ese texto ahorita, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Mire que muchos venimos con sed de Dios. Hay una sed física que nos la sacia, es el agua física. Pero hay una sed que necesitamos ser saciados por Dios. Y es precisamente la que venimos a encontrar en esta mañana. Vamos a leer todos, versículos 20 y 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El primer necesitado que inicie esta oración. Señor Jesús, amado Dios, Rey eterno, Dios grande en misericordia, Dios todopoderoso, Dios santo, Señor, nos disponemos en esta mañana para estar delante de tu presencia. Señor Jesús, poder escuchar tu palabra, dispuestos, con un corazón abierto, Señor, y dispuestos, Señor, a recibir tu palabra para ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Dígaselo al Señor en esta mañana. Necesitamos un corazón quebrantado. Transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí se vea solo a ti y así. Úsame, Señor. Dígalo al Señor en esta mañana, hermanos. Úsame como faro en plena noche, como puente sobre el agua, como abrigo en el desierto y como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier hora y en cualquier
esta mañana. Examíname. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Ese la última parte del coro que cantábamos, nos habla como de un proceso. Y dice la canción, primero examíname, ¿cierto? Quebrántame, transforma. Y ahí sí, el proceso es y usa. Estas son canciones que sí hablan verdades. Porque hay canciones que no hablan verdades. Y las canciones que nosotros cantamos, deben de hablar verdades y por encima de todo exaltar al Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. El ser usado por Dios, llegar allí es un proceso. Y en ese proceso es de exclusividad de quien nos pueda usar, es de Dios. Lógicamente que en ese proceso tenemos mucho que ver nosotros mismos. Porque aquí contamos con un Dios que es maravilloso. Y un Dios que no es tirano. Amén. Un Dios que primero le habla al creyente, a su hijo, y le da la oportunidad que él decida. No, el evangelio no es una imposición. Muchas veces las personas tienen un concepto errado del evangelio y creen que el evangelio es una imposición. Usted tiene que ser así. O sea que es como una obligación. Usted no puede seguir siendo así, usted tiene que ser así. Y eso suena como obligado, pero Dios no obliga. Dios convence. Y eso es totalmente diferente. Otra cosa que usted actúe obligado, a otra cosa que usted actúe por convicción. Por convicción nadie tiene que decirnos nada. Porque por convicción actuamos nosotros de acuerdo a lo que hemos creído. Y ahí lo importante que es creerle al Señor. Porque muchas veces nosotros decimos que creemos. Es más, el mundo religioso dice que cree en Dios. Pero la parte real es cuando se le pregunta, ¿usted obedece a Dios? Ya ahí totalmente es diferente. Entonces, el verdadero evangelio y la verdadera religión es la que nos lleva a vivir un evangelio con toda la libertad, amén, que Dios nos ha dado, porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El evangelio no es restricciones ni de obligaciones, sino de libertad. Yo actúo porque soy libre en Dios. Amén. No es porque no, ahora soy cristiano y tengo que actuar de esta manera. No es una carrera de actores. No, esto es una carrera de vivencias reales en Dios. Y nosotros actuamos es porque hemos creído de corazón al
marca una diferencia total. Y ahí que el Evangelio, donde podemos comprender cuando el Señor dice de llevar el yugo, ¿cierto? Llevad el yugo del Señor y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil. O sea que el Evangelio no es difícil. El Evangelio es fácil para que aquel que sabe que es un camino de libertad. Yo no puedo hacer algo porque estoy obligado. Qué amargura, hermano, actuar uno obligado. Eso es horrible. Cuando usted está convencido en quién ha creído y conoce a este Dios que es único, hermano, usted camina tranquilo, tranquilo y confiado en Dios, porque sabe que no habrá ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Sabe qué es lo que nos separa de Dios? ¿Usted sabe qué es lo que nos separa de Dios? El pecado causa separación. Bueno, el pecado es un fruto de algo. Pero lo que nos separa, lo que nos causa a nosotros separación de Dios, ¿sabe qué es? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? ¿A qué? Pero antes de la obediencia, ¿qué debe de haber? ¿Qué es lo que me acerca a Dios? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere. Entonces, el que cree a Dios de verdad, lo acerca a Él. Pero, ¿qué me separa a mí de Dios? ¿Qué me separa? Si creerle me une, la incredulidad me separa a mí de Dios. Esa es la realidad. Entonces, nosotros hemos creído en este Dios maravilloso, pero cuando dejemos de creer, es decir, cuando llegue la incredulidad, es ahí donde empezamos estábamos cerca, pero ya empezamos a alejarnos de Dios. Entonces hay que tener cuidado con la incredulidad. ¿Cómo me doy cuenta que estoy cayendo en la incredulidad? Ahora sí. La desobediencia, ¿a qué? A la palabra. ¿Sí ve que es fácil todo? Entonces, cuando llega la incredulidad, viene la desobediencia a la palabra. Y si desobedecemos, lo que habla el escritor a los hebreos, que estuvieron con nosotros, escucharon la palabra igual que nosotros, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Es decir, se dejaron invadir de la incredulidad. ¿Sí? Estuvieron con nosotros, pero ya no están con nosotros. Es porque dejaron de creer. Llega la incredulidad. El escritor Pablo, cuando escribe a los Romanos, dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, mire, la incredulidad los fue llevando abajo al abismo y terminaron creyendo en cualquier cosa. Es terrible eso. Entonces, hermanos, después de este paréntesis, a Dios hay que creerle. ¿Y cómo creemos nosotros? Escuchando su palabra, ¿verdad? Así que en esta mañana tenemos nuestros oídos abiertos y con un corazón muy dispuesto ¿a qué? A escuchar y qué más, y a creer. Ahí está.
Es decir, Dios nos da la palabra, pero en nosotros está el creer. Si yo no creo, ¿qué va a pasar en mí? No va a pasar nada. Y voy a seguir siendo igual o peor. Pero importante es creer. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Crees esto? Le dijo el Señor, ¿a quién? A Marta. Señor, mi hermano ha muerto. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. No, pero yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor Jesús. Y fíjense que ahí está hablando de dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. Si seguimos leyendo, ahí habla de las dos muertes. Y nosotros, cuando no conocíamos a Dios, estábamos como muertos espiritualmente. ¿Qué había causado esa muerte? El pecado. Pero ha sucedido un milagro muy grande de Dios en nosotros. Cuando escuchamos la palabra y creímos, porque todo es, mire, la palabra tiene un poder glorioso y sobrenatural de parte de Dios. Pero no hará el efecto si nosotros no creemos. Pero si usted cree en la palabra, no crea lo que, no es creer de pronto a la exposición humana o a la oratoria de una persona, no es creer a la palabra de Dios predicada por medio de una persona. Entonces, ¿qué tenemos como base? Tenemos la palabra de Dios. Nos vamos a dejar guiar por ella. Entonces, hermanos, la clave está en creer en Dios, creer en su palabra, porque va a suceder un milagro en nuestras vidas, como el que sucedió por primera vez cuando llegamos a la iglesia y creímos. Fue como estábamos ciegos y ahora cantábamos y vimos de verdad, y yo decía, es que esto yo no lo entendía, pero estábamos ciegos y vimos la luz. Pudimos entender, pero eso no fue por nosotros, sino porque sucedió un milagro en nosotros, de parte de Dios, pero primero tuvimos que haber creído. Clave importante, que cuando el Señor expone su enseñanza, su palabra, de parte de nosotros tiene que haber algo, la disposición. Primero oír la palabra, disponernos a la palabra y creer a la palabra. Si yo creo a la palabra, eso se va a ver, los frutos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hemos oído la palabra y obedecido a la palabra? Porque empezamos nosotros a vivir el fruto de la palabra de Dios en nosotros. Empieza a reflejarse un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento nos lleva a actuar de una manera diferente en la dirección del agrado de Dios. Es más, uno comienza a notarse uno mismo. Amén. Pero hay que creer a su palabra. Porque el propósito de todo es poder ser usado por Dios, pero debo de estar consciente que Dios ha comenzado una obra en mí. El Espíritu Santo, Dios mismo, ha comenzado una obra exclusiva. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en su vida es exclusiva. Con usted, Dios está trabajando con usted de una manera especial, diferente a los demás. Diferente a los demás, aunque el objetivo es salvarnos y perfeccionarnos a todos, pero con cada uno tiene una manera única y exclusiva de tratar con nosotros. Dios no va a tratar conmigo como va a tratar con usted o como con cualquiera de los hermanos. Es totalmente diferente. Somos, hermanos, obra exclusiva de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y es lo que está diciendo Pablo a Timoteo.
Mire que aquí dice algo que quiero que lo tengamos en la mente. Si alguno se limpia de estas cosas, porque hay instrumentos viles, en algunas traducciones dice que hay instrumentos para uso diario y otros para ocasiones honrosas especiales. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Si alguno se limpia, yo les pregunto, ¿a quién le pertenece eso? ¿A Dios o a nosotros? Mira que ahí está la parte. Porque a veces creemos que creer en Dios, de pronto la obra de Dios es una varita mágica, ¡plin!, transformado el hermano Juan José. ¿Cierto? ¿Quién quiere ser transformado? Yo. Bueno, ¡plin!, transformado. No, así no obra Dios. Dios obra a través de la predicación de su palabra. La persona escucha, abre su corazón a Dios, escucha, crea esa palabra y tiene en su corazón el cambio de pensamiento. Yo no puedo seguir siendo lo que soy. No, yo no puedo seguir siendo lo que soy. Entonces clama a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo necesito de ti. Fíjese que hay un reconocimiento de cómo es mi estado. Ahora la canción decía primero, examíname, ¿cierto? Quebrántame. Es decir, hermano, un corazón lleno de pecado, un corazón de piedra que necesita ser quebrantado. El pecado causa dureza de corazón. Ahora el hermano hacía una invitación. ¿Cuántos hacen que recibieron el Espíritu Santo y no han vuelto a sentir la presencia de Dios? Eso le debe llamar la atención a uno. Porque es que yo no me quebranto. ¿Por qué? Hermano, decir que delante de la presencia de Dios, mejor dicho, uno cae de rodillas quebrantado, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cierto, hermano? Eso le sucedió a Pablo. Cayó de rodillas y después de ese encuentro con Dios, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, estoy aquí, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Gloria al Señor Jesús. Entonces miren lo importante de saber que podemos ser instrumentos para la honra de Dios, pero tenemos que ser primero santificados. Porque ¿cómo llegamos al Señor? Con un corazón. ¿Cómo llegamos cuando llegamos por primera vez delante de la presencia de Dios? Corazón sucio. ¿Sucio de qué? De pecado. Y Dios tenía que hacer una obra grande en nosotros para poder cambiar. Porque lo contrario aquí no vale. Por ahí se encuentran en las redes, venga, usted puede hacerlo, usted puede cambiar, usted puede vivir de otra manera. Hermano, esto no es con consejitos humanos, sino que es a través de la obediencia a la palabra del único y verdadero Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué debo de hacer para ser usado por Dios? Porque como dice la canción, queremos dar en el blanco. Y qué bueno para los que inician y para los que estamos en el Señor y que llevamos algún tiempo. Si yo quiero ser usado por Dios, ¿qué debo de hacer? Lo primero que yo debo hacer es estar bien convencido de quién es Dios. Porque si yo no le conozco, entonces, pues fatal, porque no voy a saber cómo actuar. Tengo que conocerle. Y como dijo Pablo, ¿no? Pertenecía a la mejor familia, el mejor estatus social, había asistido a las mejores universidades, dijo Pablo, pero todo eso lo tengo por basura, a fin de conocerle. Porque aquí la riqueza es conocerle. ¿Quién es Jesús? Si nosotros miramos a los hombres usados por Dios
instrumentos que Dios usó y hablamos del Antiguo Testamento, ¿quién podría estar en la presencia de Dios? ¿Quién podría estar en ese lugar? Usted que ese lugar es exclusivo. ¿Quién podría entrar a ese lugar? ¿Quién podía estar en ese lugar tan exclusivo? Solamente un hombre. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, donde estaba la presencia de Dios. Y si ese hombre no entraba, amén, en santidad a Dios, ese hombre caía ahí desplomado. Él iba a presentar sacrificios por los pecados de todo el pueblo y lo hacía año tras año. Amados hermanos, nos habla de otra dispensación, pero ubiquémonos en nuestra dispensación. Cuando muere Cristo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice que se abrió de arriba a abajo. Ahora en esta dispensación ya no hay impedimentos, no solamente como lo hacía el sumo sacerdote año tras año, ahora tenemos libertad, toda la iglesia, para entrar a la misma presencia de Dios. Pero ¿cómo debemos de estar en la presencia de Dios? Porque ahora en esta dispensación no es solamente un momento, un instante en la cual el sumo sacerdote iba para ofrecer sacrificios por el pueblo. No, ahora nosotros en esta dispensación es las 24 horas del día vivimos en esa misma presencia de Dios. Pero usted sabe lo que eso significa. Porque ahora dice que somos nosotros sacerdotes también. Ahora somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué todo eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y mire, de lo que éramos, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo debe ser el sacerdote? El sumo sacerdote era solamente por ese momento para ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Pero ahora, ¿cómo debe ser el sacerdote? Es decir, usted y yo, ¿cómo debemos de ser? Si Él es santo, y si el lugar donde se iba a ofrecer sacrificio era santo, es más, Moisés tuvo un encuentro con Dios en un momento de sus labores. Vio una zarza que ardía y no se consumía, y se acercó para ver qué es lo que pasaba, porque llamaba la atención. Pero escucha una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de vuestros pies, porque el lugar donde estás si tú estás en la casa, y si estás con la esposa, con los hijos, y si estás en el instituto, en el trabajo, ¿qué tal eres como sacerdote? Usted sí nota la diferencia, sí sabe lo que quiero darle a entender en esta mañana en el nombre de Jesús. Porque nosotros decimos que tenemos ahora en esta dispensación de la gracia un privilegio que los antiguos no la tuvieron. Y el Señor, hablando con sus discípulos, lo que decía el hermano esta mañana, la importancia, amados, por favor, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y el Señor, hablando con los discípulos precisamente del Espíritu Santo, les está diciendo a ellos, les está hablando de esta experiencia maravillosa y les está llevando a esa dimensión de lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es decir, el mundo no entiende de esto, pero vosotros le conocéis. Le está hablando a los discípulos. Entonces vemos la importancia de conocer quién es Dios. Y miren lo que le dice: porque vosotros le conocéis, porque ahora mora con vosotros, pero estará en vosotros. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Alabanzas al Señor, porque esto va a marcar una diferencia muy grande. Pero debemos de estar convencidos de quién es Dios. Amén. Y podemos tener una descripción corta, pequeña en esta mañana y decir lo que nos enseña. Bueno, la palabra del Señor, Él es creador de todas las cosas. Nada más ni nada menos. El Dios en la cual nosotros mantenemos diariamente en esa presencia es creador de todas las cosas. Y es más, Él me ha creado a mí. Soy creación suya. Y además de ser creador, este Dios es omnisciente. Es decir, lo conoce absolutamente todo. Es omnipresente, está en todo lugar. De ahí que el salmista dice: ¿a dónde huiré de su presencia? Porque si yo quiero ir a tal lugar, ahí te encuentro. Si voy a tal lugar, ahí estás tú. Entonces mire que esto nos lleva a entender quién es, conocer de verdad quién es Dios. Hermanos, si nosotros conocemos de verdad quién es este Dios, nosotros no tenemos para vivir, no tenemos problema en vivir una vida cristiana digna de la vocación con que hemos sido llamados. No había problema de ninguna clase. Mire lo creyente y mire lo que habla. Creyente y mire cómo vive. Creyente y mire cómo se comporta. Creyente y mire esa conducta. No tendríamos esos problemas. Porque si yo sé quién es Dios y donde yo vaya ahí estás tú, entonces ¿cómo me comporto yo delante de Él? Yo debo estar consciente de eso. Entonces es todopoderoso. Pero la palabra del Señor también me dice que este Dios, que es creador de todas las cosas, creador de mi vida, es santo. Y esa es su naturaleza. Si el sumo sacerdote tenía que entrar, hermano, inclusive si las campanillas no emitían sonido, dicen que el sumo sacerdote cayó allí muerto, en un lugar donde solamente podía entrar él, y si entraba mal, ahí caía. El Dios que tenemos de ese sumo sacerdote no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios santo al cual caminamos nosotros todos los días. Donde estemos, donde vayamos, Él sigue siendo Dios santo. Y Él reclama santidad a Jehová. Alabanzas al Señor. Esa es su naturaleza. Yo no puedo olvidar la naturaleza de Dios. Yo no puedo cambiarla. No, nadie me está viendo. Aquí puedo hablar lo que quiera. Nadie me oye. Venga, hablemos. Aquí hablemos mal de Julano. Hablemos mal del X. Hablemos más de lo otro. Y se nos olvida que hay un Dios, hermano. Si yo sé quién es este Dios. Uy, no. Dice el salmista: aún la palabra no está en mi lengua y aquí tú la sabes toda. Entonces, si Dios es santo y esa es su naturaleza, yo hago una pregunta: ¿quién soy yo? Porque hablábamos ahora en el contexto como creyentes.
¿Quién soy yo? Si yo he creído a su palabra, si yo me arrepentí, si yo me convertí, ¿qué ha sucedido en mí? Eso ha sucedido un milagro. He nacido de nuevo por la palabra. Y eso me llevó a bautizarme. Hablábamos de que el evangelio es de convicción. Yo vi la necesidad de bautizarme, como lo enseña en su palabra. Alabanzas al Señor, en su nombre. Y con la promesa de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, como Dios es santo, y ahora me dice que yo soy su hijo, porque lo que dice Juan en el capítulo 1, a todos los que hemos creído en su nombre, Dios les ha dado, miren la importancia de creer, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ahora no solamente soy criatura, es decir, no solamente he sido creado por Dios, sino que ahora soy su. Y ahí cambia toda la cosa. Yo les pregunto, si mi Padre es santo y esa es su naturaleza, ¿cómo soy yo como hijo? ¿Cómo debo de ser? Y eso ahí, ¿cómo se logra? Algo ha sucedido desde que yo creía la palabra. Amén. Nací por la palabra de Dios. Y según lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, me dice a mí de qué simiente vengo. Vengo de una simiente incorruptible, es decir, una simiente santa. Y si la simiente es santa, ¿cómo son sus hijos? Santos. Entonces, si la simiente es santa, ¿cómo debe de ser su naturaleza? ¿Cómo debe de ser nuestra naturaleza? Yo debo de ser, ayúdeme. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14? El hermano nos vaya colaborando allí. ¿Qué dice Pedro? Ahora nos dice en el estatus de hijos de Dios, porque ¿cuántos? Los que hemos sido bautizados en su nombre, amén, dice que somos sus hijos. Pero ahora que somos sus hijos y que venimos de una simiente incorruptible, entonces Pablo dice, como hijos desobedientes. Eso es lo bueno, ¿no? Leer, porque hay gente que dice, amén. A todos le dicen amén. No podemos decirle a todo amén. Constatemos si es verdad lo que dice la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, habla de un pasado. ¿Cómo era yo? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo vivías? ¿Qué pensabas? Entonces nos está diciendo, no podemos conformarnos a los deseos que antes teníamos por vuestra ignorancia. No conocíamos de Dios. Pero ahora que le conozco es totalmente diferente. Ahora voy a actuar en consecuencia de lo que yo le conozco. Siguiente texto, hermano. Sino como aquel que os llamó es santo. Entonces ahora nos dice, ¿cómo? Por favor, léanlos todos. Sed santos también vosotros. Sed también vosotros santos. En una partecita nomás. ¿Cómo? Repítalo fuerte. ¿En una partecita o en toda? En toda. Mire que me está enseñando la palabra de Dios.
cómo debo de vivir. ¿Y por qué debemos de ser santos? Porque sencillamente Él es santo. ¿Y por qué? Porque es que yo soy su hijo. Y vengo de una simiente que es incorruptible. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿cómo? Es decir, ¿cómo conduzco mi vida? Me monto al coche y yo sé por dónde voy, por dónde conduzco. Y hay una dirección que me dice, ve por aquí, a la derecha, a la izquierda, continúa recto, ¿cierto? Hay un semáforo, me dice, pare, yo paro. Pero ¿cómo conduzco mi vida? ¿Cómo debo de conducirla? Con temor. En todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, en mí hay un temor de Jehová que me lleva a conducirme bien, conforme a los propósitos de Dios. No voy a vivir mi vida conforme yo quiero. No, el evangelio no es así. Yo puedo vivir como yo quiero, puedo hacer lo que yo quiero. No, mira qué nos enseña la palabra de Dios. Algunos dicen eso es fanatismo. No, es que el Dios en que nosotros hemos creído no se puede cambiar, Él es santo. Y nos dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y debemos de conducirnos con ese temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El temor de Jehová lo frena a uno, hermanos. Usted va a hacer algo y dice, uy, no, yo no puedo. Yo soy un hijo de Dios, yo no puedo actuar así. Alabanzas al Señor. Entonces miramos que la invitación es ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es entonces una labor ser santos. ¿A quién le corresponde esa labor? ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? Entonces, es una labor que me corresponde a mí y yo voy a actuar en coherencia a esa convicción de quién es Dios y quién soy yo. Porque yo conozco quién es Dios, pero yo también sé que soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, yo debo de portarme a la altura de un hijo de Dios. Debo de portarme a esa altura, como un hijo de Dios. Entonces, cuando yo creo y estoy convencido, voy a actuar y cuando yo actúo y reconozco mis errores y me limpio de todo aquello que desagrada a Dios, porque esa es la intervención del hombre. El hombre tiene que actuar en coherencia a lo que ha creído y en su obediencia a la palabra él actúa. Dice, yo reconozco que necesito la intervención divina. Y es allí cuando se abren los cielos a favor del hombre, a favor del que clama. Y miremos un ejemplo sencillo que siempre lo repetimos mucho. David falló delante de Dios, pero él creía que estaba muy santo. Él decía, hermano, aquí el servidor, yo soy yo aquí lo hago lo mejor posible. Pero un día el Señor usó al profeta, ¿a quién? Natán. Y cogió y le llevó una palabra precisa. Y le pregunta a David, y le pregunta el profeta Natán, ¿y tú qué hubieras hecho en este caso? El tal es digno de morir. Dijo, pues ese eres tú. Yo, hermano, uno a veces se cree uno que Dios nos guarde de caer en ese error. Porque cada mañana debemos de pedirle al Señor, Señor, examíname. Y mira si en mí no hay camino de perversidad.
Porque a veces nos creemos que, hermanos, somos muy santos, pero no es así. Cuando David le llega ese mensaje, el Salmo 51 es la expresión de alguien que ha reconocido su error. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice por ahí, vuélveme el gozo de tu salvación. Mira, hermano, que el pecado hace perder el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cuando viene reconocimiento, alabanzas al Señor, cuando yo reconozco, entonces las ventanas de los cielos se abren a favor mío para Dios cambiarme y sanarme precisamente en eso que yo le estoy diciendo a Él. Porque yo reconozco mis rebeliones. Alabanzas al Señor. Viene el milagro. Y vemos entonces a Dios obrar. Pero primero, Él me habló a través de su palabra y me dijo, tú estás en esta condición. Pero en ti está, hermano, en nosotros está el clamar a Dios, reconocer y decirse, Señor, cámbiame, no puedo seguir siendo el mismo. Alabanzas al Señor. Ahí es donde sucede el milagro, donde Dios va cambiando poco a poco mi vida. Y el apóstol Pablo dice a los filipenses, hermanos, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, es un proceso. Es un proceso. Entonces, ¿cómo es que Dios va a limpiar mi corazón sucio por el pecado? Cuando yo decido limpiarme reconociendo mi estado. Y mire, el que confiesa sus pecados. ¿Y qué más? Porque ¿de qué le sirve uno confesar los pecados y sigue haciendo lo mismo? ¿A quién le corresponde eso? ¿A quién? A nosotros mismos, ¿verdad? El que confiesa sus pecados y se aparta, entonces viene la respuesta del cielo. ¿Qué pasa? Alcanza misericordia. Es donde Dios actúa. Yo estoy esperando que Dios me cambie, pero sigue haciendo lo malo. ¿Cuándo Dios nos va a cambiar? Hermanos, ¿cuándo Dios nos va a cambiar? Vamos a estar igual. Pero otra cosa es cuando yo reconozco con un corazón quebrantado, humillado, rendido, postrado delante de su presencia, diciéndole, Señor, necesito de ti. ¿Sabe qué enseña la palabra del Señor? Y Pedro lo dice precisamente en el mismo capítulo que estamos estudiando esta mañana, el capítulo 1, versículo 22 de primera de Pedro. Dice, hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando reconocimos nuestros errores, dice que Él purificó nuestras almas. Es decir, nuestra condición no era nada agradable. Isaías habla del estado del hombre delante de Dios, sin Dios, del hombre sin Dios delante de Él. Dice Isaías, no hay cosa sana en el hombre. Desde la cabeza a los pies hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. Mire, eso es el estado espiritual del hombre delante de Dios. Pero hermano, hasta que uno no reconozca eso, eso va a ser difícil si una persona no reconoce qué es lo que Dios enseña a través de su palabra y qué es la realidad del estado del hombre. Entonces dice, uy, yo estoy así.
Si no he conocido a Dios, estoy así. Pero Dios puede cambiar eso. Claro que sí. ¿Cómo Dios puede sanar un corazón enfermo por el pecado, dañado por el pecado? Primera de Pedro 1:22. ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice allí Pedro? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros cuando creímos? Nos arrepentimos y le pedimos a Dios misericordia, habiendo purificado vuestras almas. Ayúdenme. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Cómo soy santificado? ¿Cómo soy purificado? Por medio de la obediencia a la palabra, que es la verdad. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuántos queremos ser santos? ¿Es difícil ser santo? Es fácil porque es a través de la obediencia a la palabra. Entonces, la obediencia a la palabra lleva a que Dios obre a favor nuestro y que seamos purificados por medio de la obediencia a esta maravillosa palabra. Pero lo que más me agrada a mí es que no solamente, hermanos, lo que ustedes pueden ver, ese milagro de Dios purificar nuestras almas por la obediencia a la palabra, lógicamente, mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se predica la palabra de Dios, pero a través del Espíritu Santo, el que cree en la palabra, ahí Dios está haciendo una obra en lo interno del corazón de la persona. Pero a mí lo que me maravilla y me sorprende, que además de que se nace de nuevo, además de que somos, nuestra alma es purificada, somos santificados por el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Dios nos incorpora en su iglesia, que es su cuerpo. Alabanzas al Señor. Además de eso, y hacerme ser una persona útil. Porque ese es el propósito de Dios, que seamos útiles en sus manos. Pero a mí lo que me maravilla de esto es que todo esto, lo que Dios hace, además de ser beneficiario de esa obra exclusiva de parte de Dios en mi vida y ser una obra exclusiva donde Dios le da un diseño el que Él quiere para la gloria de su nombre, pero aquí hay algo más que le añade: la comunión. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermano, esto es glorioso. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido santificado, es una persona que ama a su hermano. Es una persona que siempre va a estar en comunión con su hermano. Porque esto es lo que produce el Evangelio en nuestras vidas. Estábamos en enemistades con Dios. Amén. Viviendo una vida de dificultades, de tantas cosas en el mundo. Ahora en la iglesia es totalmente diferente. Por allá el testimonio de aquel que era una persona, un peleón, una persona conflictiva, una persona con tantos problemas. Pero ahora acá en Cristo tú le ves y dices, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho? No, es que hermano, la obra de Cristo es incomparable. Y esto es muy diciente. Y por eso la enseñanza es seguir la paz. Y esto habla de comunión. Y
¿Y qué más? Y la santidad. ¿Seguir la paz con quién? Con todos. Con el hermanito y la hermanita que está allá atrás. Es que yo apenas termino el culto, yo salgo rápido porque es que no le puedo ver. Eso quiere decir que estoy mal. Estoy peleándome con mis hermanos, hablando mal del uno, hablando mal del otro. No, nosotros tenemos que despertar. Eso está mal. Eso no es bíblico. No es la conducta de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, porque eso produce en nuestro corazón un nuevo pensamiento y una manera de vivir acorde al agrado de Dios. No, pero yo no lo puedo ver, pero eso sí, aquí voy a predicar la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Pero mi conciencia me acusa. ¿Cómo vas a predicar tú si allá estás con tu hermano, con pleitos, con discusiones? Eso no lo aprueba Dios. Yo tengo que entender eso, mis hermanos. A veces se nos olvida el abecedario. Y parece ser que eso ya pasa a un segundo plano. Yo puedo servirle al Señor como yo quiera. Hermano, no es así. No es así, hermano. Porque lo que Dios ha hecho en mí es algo glorioso. Ahora lo que ustedes decían. Y el hermano leía el comienzo: vosotros sois la luz. Y una luz no se puede colocar debajo de una mesa. Hay que colocarla encima para que alumbre a todos los que están en casa y toda la gente vean sus obras. Alabanzas al Señor, y por eso alaben a Dios, glorifiquen a Dios, porque somos luz. No somos tinieblas. Somos sal de la tierra. ¿Y qué pasa si la sal se desvaneciere? ¿Qué decía? No sirve para nada. Y la iglesia es la sal de la tierra. No podemos dejar de ser sal. No, podemos comportarnos y vivir y actuar como el mundo vive. No, no os conforméis a este siglo. No vivan conforme viva el mundo, por amor de Cristo. Os rogamos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué más? Santo. ¿Y qué más? Agradable a Dios. ¿Y eso qué es? Es el verdadero culto que se le debe presentar a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Y esa obra del Espíritu Santo en nosotros es por convicción hasta el final. El creyente, nosotros como hijos de Dios, debemos de vivir por convicción, no por recomendación. Hermano, yo debo estar convencido de lo que es el Evangelio, de quién es Dios, de quién soy yo. No se olvide que usted es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios y si usted viene de una simiente incorruptible, entonces como hijo de Dios usted también debe tener esa misma naturaleza. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Debemos de estar en el proceso de la santificación. Si hay obediencia a su palabra, y esa parte es la que nos corresponde a nosotros, y por eso Dios habla de cuál es su voluntad con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios con nosotros? Nuestra santificación. Pero no olvide, mi hermano, que eso depende de mí. Debo de entender que voy a ser usado a medida que yo limpie mi corazón. Eso es lo que dice Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué honra
el poder servirle a Dios. En lo que Dios nos coloque, así sea limpiando los baños, así sea de cualquier servicio que estemos, allá en la portería, acá en cualquier lugar, aquí en el altar, es una honra y debe de dársele la altura que se merece. ¿A quién le servimos? Es decir, si yo le sirvo al Señor, Él es mi patrón, Él es mi jefe, voy a colocarlo en el vocabulario nuestro. Y Él es el que mejor paga. Pero en esta empresa divina de Dios, porque en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. En esta empresa de Dios que es celestial, no se le puede servir de cualquier manera. Hoy los que quieren servir al Señor vienen vestidos de cualquier manera. Vienen como quieren. Pero si en las mejores empresas le exigen a uno un vestido y usted va a venir con corbata y usted va a venir bien peluqueado y usted va a venir bien afeitado, va a venir bien organizado, porque usted es la imagen de la empresa, le dicen a uno. Usted tiene que venir con buena presentación, mire, porque usted es la imagen de la... Oiga, uno va a esa empresa allí y todo es pulcro, los zapaticos vienen betunaditos, ¿cierto? La camisita, uno mira a veces que compra esas telas que solamente mirándolas se arrugan, uno dice, no, esto tan feo, no, yo quiero una camisa que no se me arrugue porque quiero darle la mejor presentación. Si eso lo exigen las empresas seculares, ¿por qué no miramos a este Dios que es santo? ¿Ah? Es que es sentido común, apliquemos sentido común. ¿Cómo le servimos a Él entonces? Debemos de venir con la mejor presentación, hermanos, como hijos de Dios, amadores de Dios, para que la gente vea. ¿Sabe qué dicen los que no conocen a Dios? Oiga, pero ustedes mantienen como de fiesta. ¿Cierto? La elegancia. No, qué alegría venir y servirle al Señor. Hermano, es que eso es una honra. Es una honra. No, que podemos ir de cualquier manera. Y yo quiero invitar a los servidores del Señor. Hermanos, no perdamos esto. Porque de lo contrario, no va a ser, hermano, no, Dios no nos dará la oportunidad de poder servirle de cualquier manera. Él reclama que su servicio a Él, servimos directamente a nuestro Dios. Alabanza del Señor. Y el instrumento tiene que estar santificado para poder ser útil. ¿Usted lo sabía? Instrumento para honra, santificado y útil. Pero para ser útil, primero hay que ser santificado. Salmo 18:20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Pero en el siguiente texto, 21, dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. ¿Cómo debo de presentarme delante de Él si quiero ser usado? Debo de presentarme aprobado por Dios. A mí no me aprueba el pastor, no me aprueba la junta, los diáconos. A mí me aprueba Dios. Porque podemos vivir de mucha apariencia. Y hoy en día hay muchos que lamentablemente viven y se colocan una máscara para ser cristianos. Pero otra es la realidad de la vida. Y quiero que el hermano por favor coloque 2 Timoteo 2:15 en la traducción al lenguaje actual. Dice Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará.
como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Yo puedo tener mucha homilética, hermenéutica y exégesis para transmitir un mensaje. Y puedo predicar muy bonito. Pero si yo no vivo lo que estoy predicando, el mensaje que yo predico no es verdadero. No es verdadero. No estoy recibiendo la aprobación de Dios. Por eso debemos de presentarnos delante de Él como aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Señor, ¿será que lo que yo estoy haciendo es aprobado por ti? ¿Por qué no preguntárselo a Dios? Señor, ¿será que esto que voy a hacer, tú me lo apruebas? Porque uno muchas veces ha dado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacerlo así, voy a hacerlo allá. Pero ¿será que eso lo aprueba Dios? Alabanzas al Señor. Entonces surgen preguntas a Dios, ¿verdad, hermanos? Uno puede preguntarse o preguntarle a Dios si lo que voy a hacer, tú lo apruebas. Tú lo apruebas. Porque cuando hay convicción de quién es el Dios a quien yo sirvo, siempre implícitamente en mí, hermanos, estará el temor de Dios en mi corazón. Todo lo que yo haga voy a hacerlo bajo ese temor a Dios. Y esa es la mejor pregunta, cuando uno se la hace a Dios, pero con temor. Eso lo ayuda a uno en convicción, amén, para hacer todo lo que uno debe hacer. Pablo habla, hermanos, si nosotros vamos a servir al Señor en la oración, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que pasa es que a veces lo leemos así muy superficialmente. Pero Pablo le dice a Timoteo, levanten manos santas. Oren a Dios levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Sí ve? O sea que yo voy a orar a Dios, porque claro, voy a hablar con Él. Me voy a presentar delante de Él. ¿Cómo me va a presentar? Aprobado. ¿Cómo sé que Dios me va a escuchar? Cuando yo me presento aprobado, con manos santas, sin ira ni contiendas. Pero no, hermano, pero es que yo oro mucho, pero mantienen pleitos con la esposa, con el esposo, en discusiones con los hermanos. Entonces, ¿de qué le sirve a uno orar tanto? No tiene validez. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces miramos cómo si Dios es santo, y Él nos dice a nosotros que seamos santos y que debemos de serlo en toda nuestra manera de vivir, nos lleva entonces a pensar a nosotros, hermanos, cómo soy, cómo actúo. Alabanzas al Señor Jesús. Debo estar convencido entonces que siempre estamos delante de un Dios que es santo. Si yo no entiendo esto, siempre voy a andar equivocadamente donde yo vaya. Voy a ir en una dirección contraria a Dios. Pero qué bueno es entender. Amén. Yo tengo un ejemplo de Isaías, capítulo 6. Y lo que Isaías vivió es algo que nos lleva a nosotros a título personal también. Poder comprender delante de quién estamos siempre. Y miramos lo de Isaías, lo que él vivió, lo que pudo experimentar es el saber que está al frente de un Dios que es santo.
y conociendo quién es Dios y a dónde voy, entonces esto me va a llevar a actuar en consecuencia. ¿Cómo soy en el instituto? ¿Cómo soy allá en el cole? Bueno, porque habrán ya preadolescentes. ¿Cómo soy en la universidad? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy con mis vecinos? ¿Cómo soy en la playa, en el río? Porque ahora de pronto en el río dejo de ser cristiano y dejo de ser santo. ¿Sí lo notan? No, es que estamos en la playa y aquí es diferente. No, en la playa también somos santos y en la playa también está Dios. En el río también está Dios. Entonces nos lleva a actuar en coherencia. Isaías narra un proceso de su vida y habla de lo que él vivió y lo que pudo experimentar, porque podemos ver en Isaías de pronto que el hombre santo viviendo delante de la presencia de Dios, pero Isaías empieza narrando: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Mira el escenario que muestra Isaías. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Pero viendo ese escenario que ve Isaías, que era algo muy personal, ¿sabe qué sintió él en ese escenario? De saber que estaba en la presencia de Dios. Lo que él sintió y lo que pudo exclamar, dijo: ay de mí. Hubo un reconocimiento que no era tan santo como creía serlo. No, yo soy santo. Esto es pecado, esto también es malo, esto también es malo. Y uno a veces se convierte en un señalador y no se mira hacia sí mismo. El peor error que uno puede cometer. Y a todo le ve pecado, todo es malo. Pero dijo Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando él dijo eso y reconoció, es que estoy en la presencia de Dios. Isaías lo vivió un momentico, vio su gloria. La iglesia lo ve continuamente las 24 horas del día. La iglesia debe entender que las 24 horas del día ve la gloria de Dios. No solamente es en el culto, en el momento donde cantamos, adoramos y exaltamos. Hoy que vemos derramada su gloria y que vemos cómo hablan en lenguas, cómo Dios se glorifica. No es el momento del culto, es siempre, siempre, las 24 horas del día. El creyente debe vivir en esa convicción. Son las 24 horas del día. Donde yo vaya, donde huiré de su presencia. Si ahí estás tú. Él reconoció que era hombre de labios inmundos. Pero cuando él reconoció, Dios no lo dejó así. Dice la palabra del Señor que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, dando a entender lo que hace Dios a favor del hombre. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hubo intervención divina, pero después que reconoció: yo en la presencia de Dios, uy, Padre mío, y yo soy hombre de labios inmundos. Cuando él reconoció, Dios le quitó su culpa. Y dice que
le quitó la culpa y fue limpio de su pecado. Pero cuando eso sucedió, hablamos del proceso en esta mañana, ya estoy terminando. Después oí la voz del Señor que decía, y mire que no le está diciendo, tú ven y me sirves. Después de haber pasado por ese proceso, entonces vemos que el Señor habla. Hermanos, si uno no está santificado, es difícil poder entender los propósitos divinos. Siempre vamos a mantenernos en la misma posición. Pero cuando Dios habló después de ese proceso en la vida de Isaías, el Señor dijo, en general, dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No dijo tú, no. Sino que ahí sí dijo Isaías, escuchó esa voz y dijo, no, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Es decir, Señor, úsame. Tú has hecho una obra grande en mi vida. Señor, tú has hecho algo glorioso. Yo no era lo que hoy soy. Señor, tú has convertido mi corazón, sigues perfeccionándome. Señor, lo que tú estás haciendo es algo incomparable. Señor, aquí estoy. Si tú ves que soy digno, Señor, úsame, envíame a mí. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Hay algo voluntario. Hermanos queridos e iglesia, necesitamos escuchar esa voz. Porque si escuchamos esa voz, entonces le vamos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de escuchar esa hermosa voz, no sé qué es lo que necesitamos primero. Porque el Señor dice que es importante santificarnos. Y cuando Él nos santifica, entonces el siguiente paso es que nos convierten en útiles, dispuestos para toda buena obra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor Jesús. Necesitamos, hermanos, ser purificadas nuestras almas por la obediencia a su palabra. Estaba ahora pensando en el transcurso del culto, ¿qué sería si todos los que estamos aquí escucháramos esa voz, ese llamado de Dios, que nos dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si todos levantásemos las manos, yo les digo algo en el nombre de Jesús, Cataluña nos quedaría pequeñita, porque Dios nos daría una gran conquista. Pero Dios necesita para este trabajo, necesita manos santas. Para hacer este trabajo se necesitan manos santas. Porque este trabajo no es como cualquier trabajo. Este es un trabajo de honra, para la gloria y para la honra del Señor Jesús. Y en esta mañana voy a hacer una invitación en el nombre de Jesús. No sé quién hay aquí que necesita de Dios. Porque a veces tratamos de servirles, de querer ser útiles y dar en el blanco, pero vemos que no podemos. El trabajo es infructuoso, no nos sale nada bien. Pero qué bueno es, como la canción, examíname, quebrántame. Señor, en la presencia de Dios es allí donde nosotros vamos a reconocer qué es lo que necesitamos de Él. En esta mañana hay una invitación. Vamos a invitarles que se coloquen en sus pies. No sé, mis hermanos, si hay un necesitado. Porque todo es algo personal con Dios y de convicción. Y la invitación es, despojémonos entonces de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Queremos conquistar España. Queremos conquistar Cataluña. Pero se necesita de una iglesia que sea luz. No puede haber ninguna tinieblas en ella. Se necesita de una iglesia que sea sal. La iglesia no puede perder la identidad. Hoy muchos se entremezclan con el mundo. Y no hay diferencia entre luz y tinieblas. Lo que era luz se ha apagado, se ha convertido en tinieblas, pero no es. Dios es un Dios, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios te puede usar, mi hermano, con una palabra que ponga en tus labios. Puede cambiar la vida de una persona. Y una persona, un joven o una familia puede entender, podrá entender quién es Dios. Y podrá Dios hacer un milagro, pero necesita instrumentos en esta mañana que le digan al Señor, Señor, úsame, úsame. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Alguien más quiere venir al altar? Quiero invitar a todos los hermanos diáconos para que pasen, los hermanos servidores, líderes, para que pasen y oremos por los hermanos que han pasado adelante. Vamos a ver una España rendida a los pies de Cristo, mis hermanos. Una España, hermanos, vamos a ver una iglesia que va a ser colocada en la parte más alta, donde los hombres van a mirar hacia ella. Una iglesia diferente, una iglesia que no ha perdido la identidad, una iglesia que sigue siendo luz, una iglesia que va a marcar la diferencia en medio de una generación maligna. Pero qué bueno es entender esto. Pero de cuántas cosas debemos despojarnos. Aquí está el altar. No olvidemos, hermanos, que ahora en la presencia de Dios, no solamente aquí, allí donde vayamos, vamos a encontrar su presencia. Alabanzas al Señor Jesús. No sé cuántos en esta mañana no han dado ese paso definitivo de decir, voy a entregar mi vida a Cristo, voy a seguirle, porque he reconocido que sin el Señor no tengo valor. Sin Él es imposible caminar en este mundo de oscuridad, de angustia, de maldad. No, necesito de su presencia. Necesitamos de esta gracia divina. Vamos a ver a una España rendida de rodillas a los pies del Señor, porque, hermanos, vamos a ver mucha luz. Luz alumbrando en todo lugar, hogares, familias, jóvenes, niños. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Él es el autor de esa obra tan especial que está haciendo en tu obra, en tu vida. En tu vida, hermano, eres obra exclusiva de Dios. Diseño exclusivo de Dios. Él quiere formarte, Él quiere darte la forma que Él desea darte, porque Él quiere convertirte en un gran instrumento, en un joven